Uso del picoscope 7 para ver corrientes de electroterapia, sobre todo de baja y media frecuencia. Aquí tenemos la salida de un estimulador con dos cables que van a la entrada de la caja de prácticas. Y esta es la entrada de la caja de prácticas y esta es la salida con cables que van hacia el paciente. Podemos hacer que la corriente que va a ser sometida a análisis continúe hacia el paciente con este interruptor. Aquí continúa hacia el paciente, o aquí se queda en un paciente artificial basado en una resistencia ajustable que más o menos la ajustamos alrededor de los 1000 ohmios, pues es buen valor, pero es ajustable para hacer estudios diferentes. A esta resistencia podemos agregarle condensadores, porque los tejidos realmente son condensadores, y resistencias. Un condensador de 470 nanofaradios, nada de condensador, o uno de 100 nanofaradios, pues para ver cómo influye la capacidad en la resistencia y cómo afecta a las ondas. Esto sería lo que es la parte de paciente artificial, ¿no? Esto de aquí. Si queremos ver las ondas de voltaje y las ondas de intensidad, que es muy importante, para ver las ondas de intensidad con este interruptor, si lo echamos hacia allá, la corriente circula libremente hacia el paciente o hacia el paciente artificial. Pero si la echamos hacia acá, la hacemos pasar por una resistencia de bajo valor, de 10 ohmios. 10 ohmios permite hacer cálculos matemáticos mentalmente de forma muy fácil, y entonces esta nos va a permitir capturar ondas de intensidad, poniendo aquí las tomas. ¿Y qué colocamos ahí? Pues vamos a colocar las sondas de osciloscopio, que son estas. Aquí tenemos dos sondas de osciloscopio. La sonda de osciloscopio consta de una punta activa o positiva y una punta de masa o pinza de masa. De dos sondas que tenemos, hay que decidir cuál es la que va para las ondas de voltaje y cuál para las ondas de intensidad. Y normalmente los osciloscopios vienen como canal A y canal B, o canal 1, canal 2, y entonces tenemos que decidir cuál es cuál. Bueno, vamos a suponer que esta va a detectar las ondas de voltaje. Entonces esta tiene que venir al positivo y la pinza al negativo, porque esta es la zona de masa y ahí tienen que ir las dos pinzas de masa a este punto, que es el mismo, eléctricamente es el mismo, estos dos, ahí tienen que ir las pinzas. Y aquí, aunque las ondas sean alternas, no tienen polaridad, pero sí van a tener fase, y es importante ver y leer correctamente la fase. Entonces, este con su ganchito lo vamos a enganchar aquí. Y esta pinza la vamos a enganchar ahí, que quede bien pillada. Esta será el canal A. Podemos decidir el B, pero vamos a decidir, por ejemplo, que el canal A va a captar la onda de voltaje, y la onda de voltaje se captura en la entrada. Y en los extremos de la resistencia, aquí este va a ser el considerado positivo y aquí tenemos el considerado masa. Esta va a capturar las ondas de intensidad y esta las ondas de voltaje. Y esto es en cuanto a la preparación de la caja de prácticas para capturar los dos tipos de ondas con las dos sondas del osciloscopio. Si lo vamos a capturar con paciente artificial, para hacer un análisis podemos desconectar el paciente y hacer los análisis sobre la caja. Entonces ahora vamos a ver cómo se utiliza el picoscope 7 analizando, por ejemplo,
una portadora alterna de 4000 hercios de tipo senoidal o sinusoidal y vamos a ver qué se ve con ella, cómo se maneja y qué podemos ver en ella. Bueno, pues este es el Picoscope 7. Lo primero que hay que fijarse al abrir el Picoscope 7 es si hay aquí un numerito. Si hay aquí un numerito, indica que hay una actualización. Entonces es cuestión de proceder a actualizar o a no actualizarlo. Si pinchamos ahí, nos dice que hay una actualización, tal, y entonces podemos proceder a actualizarle o no. De momento ya nos ha avisado, ya sabemos que hay una actualización. Luego cuando queramos vamos a por ello. Entonces ahora vamos a analizar esta pantalla. Como vemos, tiene unos cuantos iconos en la línea superior y en columna a la izquierda, aunque esto se puede colocar en otro lugar. Pero lo más importante es, como vemos, ya tenemos aquí una pantalla cuadriculada donde tenemos las ondas. Es muy importante ver esto, si está trabajando o está parado. Si está parado, hemos hecho una instantánea y eso es interesante pues para grabar una posición concreta. Pero si le activamos, está continuamente capturando la señal y analizando la señal. Entonces, como tenemos unas ondas que son senoidales y son muy estables, pues aquí tenemos los 4000 hercios. Esto en primer lugar. En segundo lugar, vamos a soltarnos de momento todo esto y vamos a venir aquí. Este punto es muy importante. Y vamos a decir que podemos ajustar cómo queremos ver manualmente las ondas más anchas o más estrechas, contarlas mejor o no, o podemos amplificar la señal, o que lo vea automáticamente, que se acepte él automáticamente. Si pulsamos aquí, automáticamente las ondas se han adaptado a lo que él considera que es la mejor forma de verlas. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es venirnos aquí a esta zona y entrar y buscar ajustes. Y en ajustes pues podemos cambiar lo primero el idioma. Tenemos muchos idiomas y entre ellos pues nosotros hemos elegido el español. Entonces elegimos el español y ya salimos de ahí. Seguimos en ajustes y tenemos la opción que ponerlo de fábrica de acuerdo al usuario según la última sesión. Tenemos aquí también una opción muy importante que depende del gusto de cada uno, verlo en claro o verlo en oscuro. Dependiendo de para qué, pues unas veces puede ser más interesante verlo así y otras verlo en oscuro. Es muy clásico ver los osciloscopios en oscuro. El grosor de esta línea podemos hacer que sea más gruesa o que sea más fina. Si la ponemos en 1, pues fácilmente tiene más detalle, pero se puede confundir con la trama de fondo. Yo la suelo tener así, en 3 está bien. El comportamiento del panel significa que cuando salgan estos paneles se aparte la pantalla o que no se modifique la pantalla y se sobrepongan, porque luego cuando pinchemos aquí desaparece el panel y la pantalla no se ha modificado. Entonces, bueno, se puede modificar el panel, así viene por defecto, y se adapta la pantalla a lo que ocupe el panel. Este panel lo podemos colocar a la derecha o a la izquierda. Por defecto viene a la izquierda. Pues las medidas vienen en el sistema predeterminado que tenga el ordenador, en el métrico o en el imperial. Normalmente pues en el que tenga el ordenador. Y luego hay una serie de teclas de acceso directo o de atajos de teclado, que aquí tenemos una lista de los atajos de teclado para manejar. Los ajustes es importante que los hagamos, sobre todo el idioma, antes que otras cosas. Si volvemos a pulsar aquí, volvemos a esto, o
en el centro de la pantalla, desaparece. Luego tenemos aquí la opción de abrir, y a la hora de abrir pues podemos abrir distintas maneras que hemos tenido de guardar la configuración de el visionado, cómo queríamos que se visionara, con dos canales, con un canal, uno de una manera, otro de otra, que nos indicaran medidas, qué tipo de mediciones. Hemos ido guardando, digamos, configuraciones. Pero bueno, vamos a partir de que no tenemos ninguna configuración en principio. Aquí tenemos la opción de guardar configuraciones o guardar datos. Al activar esto tenemos que elegir qué es lo que tenemos que guardar, qué queremos guardar, qué tipo de archivo queremos guardar y dónde podemos guardarlo. Luego tenemos la opción de imprimir una pantalla. Lo que pasa es que si vamos a imprimir una pantalla, pues nos sale aquí una pantalla, nos sale también el logotipo. Bueno, tenemos distintas opciones a elegir para imprimir en papel, si queremos. Esta es la opción de imprimir. Vamos a cancelarla. Y esta es vista a pantalla completa. Podemos quitar todos los iconos y verla a pantalla completa, pero nos dice que si pulsamos F11 salimos de la opción de pantalla completa y volvemos al estado normal, a como estaba antes. Esta de aquí es importante en el sentido de que nos va a indicar cuál es el valor por cada división horizontal. Está en 100 microsegundos. Si nosotros cambiamos ese valor, vamos viendo que las ondas, claro, caben más ondas porque estamos aumentando, ahora estamos en 1 milisegundo por división horizontal. Entonces, esto manualmente nos permite ajustar y ver detalles en las ondas. Y aquí volvería a ajustarse automáticamente. Pero cuando queramos ver detalles en las ondas, sobre todo en el eje horizontal, tenemos que trabajar con esto, modificar con esto. Y este es el disparo, que el disparo es importante en el sentido de que el disparo, a esto este programa le llama Rubí. Entonces, en las ondas alternas debemos de estar en este punto, en el centro normalmente. Lo podemos colocar aquí, si queremos, lo podemos colocar donde queramos. Pero sobre todo esto lo que nos va a cambiar es a qué altura queremos que esté. Si las ondas fueran monofásicas, donde la línea de cero está aquí en cero y todas son positivas, normalmente esto tiene que estar por encima de cero. Pero cuando son alternas, lo lógico es que esté en la línea de cero, donde nos fijamos que ahí indica 0 voltios. Estas son las señales, digamos, por segundo. Luego venimos a esta parte. Esta parte es importante. Si pulsamos aquí, activamos o desactivamos el canal A, que podemos hacer que el canal A lo podemos desactivar, que trabaje de forma manual o que trabaje de forma automática. Normalmente van a estar de forma automática. Además, podemos hacer que el rango vertical, si está en automático, se adapta él solo, pero si lo ponemos en manual, lo adaptamos nosotros. Ahora mismo se saldrían y nos da una alarma de que se están saliendo de la pantalla y eso no se debe producir. Pero si venimos aquí, las vamos a ver más pequeñitas. Entonces, cuando a veces tengamos que hacer estos ajustes, en ocasiones es mejor trabajar en manual que en automático, porque en automático, cuando hay cambios en la intensidad de la corriente, automáticamente se adapta y la pantalla empieza a oscilar, a bailar y nos vuelve un poco locos y no sabemos realmente en qué parámetro está, en qué rango está el eje vertical. Entonces, si queremos controlar que el eje vertical esté fijo, normalmente lo pondremos aquí. Otra parte muy importante de cada canal es el modo de acoplamiento. El modo de acoplamiento, vamos a ponerlo esto aquí y
el modo de acoplamiento hay dos. Modo de acoplamiento en continua, que está ahora, aunque está midiendo corrientes alternas, y modo de acoplamiento en alterna. A veces, con determinadas corrientes, es importante hacer aquí un cambio. Vamos a suponer que tenemos una alterna pura. Si tenemos una alterna pura, donde la onda positiva y la onda negativa son iguales, da lo mismo que le apliquemos cualquiera de las dos. Va a salir así. Pero si esta onda no fuera alterna pura, al colocarla aquí en continua, se desplazaría todo el conjunto hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para saber si estamos trabajando con una onda perfectamente equilibrada, positivo arriba y positivo abajo con el mismo valor, tendríamos que hacer un cambio aquí. Si yo tengo una pulsada donde los pulsos son positivos, todos son positivos, pero le digo que lo mida en alterna, me va a poner la corriente en la mitad de la pantalla y voy a tener la sensación de que la mitad de la onda está para arriba y la mitad está para abajo, porque el osciloscopio lo va a forzar a que se trabaje así, pero sabemos que no es lo real. Entonces, para ver si es real o no, es muy importante trabajar con esto. Luego tenemos aquí una zona que es invertir la señal o no invertir la señal. Está desactivado invertir la señal, pero si en alguna ocasión nos interesa invertir la señal, por lo que sea, le hacemos así y lo que eran ondas positivas las convierte en negativas. Normalmente no vamos a querer hacer eso, salvo en alguna circunstancia muy especial. Entonces esto lo dejamos desactivado, que las ondas estén así. Luego tenemos aquí la puesta a cero de cada canal. Cortocircuita la entrada del canal A y desconectar cualquier señal de entrada. Esto es para ajustar un canal, es decir, nosotros tendríamos que desconectar la sonda de donde está, cortocircuitarla y ajustarlo para que la línea de cero esté realmente en la línea de cero. Entonces, de momento esto, ahora mismo como tenemos una señal, no podemos hacer eso. Este sería el canal A, pero nos quedan aquí unos iconos. Esta es la forma en cómo está trabajando la pantalla. Estos son ajustes de las sondas que podemos hacer que trabajen por 1 o trabajen por 10 o por 100, pero luego cada sonda tiene un interruptor y lo ideal es que este trabaje de acuerdo a cómo trabaja la sonda. Si la sonda está en por 1, aquí lo tenemos que hacer que trabaje en por 1. Si está en por 10, está en por 10. Y luego tendríamos más opciones, incluso por 100. Tenemos un filtro pasabajos para mejorar la resolución, que no vamos a entrar ya en más detalles aquí. Esto ya sería para avanzados. Pero bueno, si pulsamos en el centro de la pantalla o volvemos a pulsar aquí en el canal A, digamos que vuelve a su estado de normalidad. El canal B está desactivado, pero si pulsamos lo activamos. Entonces en el momento de activarlo lo podemos poner en automático, en manual. Normalmente suele arrancar en automático y se activa. Y ya nos están saliendo aquí más ondas. Bueno, tenía una configuración del producto de la intensidad por voltaje y entonces nos ha salido aquí una que es la de potencia. Esto lo vamos a eliminar. Pulsamos aquí y desaparece. Si lo volvemos a pulsar sale la de potencia. Pero bueno, esto era una configuración que yo tenía, de tal manera que ahora solamente se quedan las ondas de intensidad y las ondas de voltaje. Que podemos hacer que este canal pues está ahora mismo en el rango vertical de 10 milivoltios por cada división vertical, que esto lo podemos modificar. Si lo ponemos en 200 se ven más bajas, si lo ponemos en 500 más pequeñitas, si lo ponemos en 50 se salen. Entonces, si lo ponemos en automático, se adapta automáticamente a la que mejor considera que se va a ver, ¿no? Pero lo podemos hacer manual. Normalmente los dos canales deben estar trabajando en el mismo acoplamiento, en CC o en CA, en alterno o en continuo. Ya tenemos los dos canales y podemos hacer ya una prueba cambiando en la caja de prácticas.
ahí hemos introducido el condensador de 470 nanofaradios. Entonces ahora tenemos una carga RC, una carga resistiva y capacitiva. ¿Y qué ocurre? Que se desfasan la onda de intensidad con la onda de voltaje. Si volvemos solamente a la resistencia, las dos van en fase. Por eso es muy importante utilizar esto, porque va a obligar a que las ondas estén quietas en un punto, y ese es el punto de partida. Ese es lo que se considera el punto del disparo. A partir de ahí se empieza todo, hacia negativo y hacia positivo. Es muy importante activar este disparo. Por defecto arranca con el disparo activo, que se puede quitar o se puede eliminar. Tiene un generador de ondas. Vamos a quitar esto, pulsamos aquí y desaparece. Tiene un generador de ondas el osciloscopio, pero bueno, ahí no vamos a trabajar, eso ya para curiosear. Luego tenemos estas zonas verticales. Aquí tenemos cosas muy importantes. Antes de pasar a esto, vamos a ver qué significa esto. Aquí significa que si tenemos el primer icono, estamos viendo el osciloscopio normal, como la forma más frecuente de verlo. Si lo ponemos aquí, vamos a ver la forma de espectro, y luego tenemos ajustes de espectro, pero en la forma de espectro podemos ver la frecuencia que predomina y podemos hacer ajustes. Aquí se ven los dos canales superpuestos uno al otro, en lo que se llama la visión XY. Uno se va a ver en sentido horizontal y otro en sentido vertical. Y luego aquí tenemos la persistencia. Bueno, la persistencia habitualmente no suele usarse, pero a veces es interesante para analizar si hay mucha oscilación en las ondas. Se ve que, por ejemplo, la onda de intensidad sí que va dejando como una sombra en el tiempo. Pero la forma más habitual es esta. Ahí tenemos la onda de voltaje y la onda de intensidad bien definida cada una. Una parte muy importante de este menú es esta zona donde pone medidas. Si desplegamos esto, vamos a ver que nos va a aplicar medidas sobre el canal A y sobre el canal B. Vamos a aplicar, por ejemplo, sobre el canal A. Esto es muy importante fijarse en cuál está activo, el canal A o el canal B. A veces nos interesa que unas vayan sobre el canal A y otras sobre el canal B. Y hay títulos sobre amplitud y sobre tiempo. La amplitud es medidas que afectan al sentido vertical. La amplitud en el sentido vertical. Y en el tiempo es en el sentido horizontal. Luego, en sentido vertical, en cuanto a la amplitud, podemos saber el mínimo, es decir, partir cuál es el mínimo, o sea, cuál es el valor negativo que alcanza, o el valor mínimo que alcanza. Podemos saber poner un valor de base, que normalmente va a coincidir con la línea de cero. Podemos saber un sobreimpulso, porque a veces salen picos o ondas extrañas, y queremos saber esas interferencias qué valores tienen, ¿no? Nosotros mucho no vamos a medir de esto, ¿no? Pero sí vamos a querer medir el máximo, es decir, la altura máxima que alcanzan las ondas, o lo que llamamos también valor de pico. El valor de pico. Tenemos una media superior, una sobreimpulso. A veces hay rizados y nos interesa saber esa oscilación del rizado. Luego tenemos aquí de pico a pico, es decir, del máximo al mínimo. Tenemos aquí la amplitud, que sería el pico. La amplitud es el pico. La media, esta es interesante porque cuando tenemos corrientes pulsadas y queremos saber un componente galvánico, pues esta media nos daría lo que sería el componente galvánico. Luego tenemos el valor RMS y la onda RMS. O sea, digamos, una cosa es el valor RMS de una alterna y otra cosa es la onda RMS. Vamos a medir, por ejemplo, el máximo, que sería el de pico, y en el momento que yo pulse aquí,
me va a aparecer un cuadro en el que me va a indicar valores, pero yo puedo reajustar aquí. Puedo activar y desactivar cosas. Puedo que lo haga sobre el canal A, que ya lo podía haber ajustado aquí antes. Puedo ponerlo entre reglas, marcar reglas y que me le lea entre reglas. Límite superior mayor que, límite inferior menor que, y le puedo marcar aquí unos límites. Pero bueno, normalmente no se toca nada y ya sale aquí un valor. Y este valor lo podemos ver con letras pequeñas, más información, o con un detalle de letras grandes. A veces para una proyección o para capturar una pantalla nos puede interesar esto. Nos está indicando que el valor desde 0 hasta arriba, hasta este pico, es de 4,728 voltios y otros 4,728 para abajo. Entonces, si yo quiero saber lo que hay de pico a pico, pues le voy aquí, le añado y le digo que me indique el valor pico a pico. Le digo que está sobre el canal A, todo correcto, canal A, y me añade aquí una, vamos a poner que se vean las dos a la vez. Una mide 4,72 para el máximo, que sería la de pico, y otra está midiendo de pico a pico 9,400 y pico. Estos piquitos son los puntos de referencia, digamos, donde está midiendo, los límites sobre los que está midiendo, en el canal A. Luego aquí tenemos valores. ¿Cuál es el valor RMS? Le ponemos aquí y entonces tenemos que el valor RMS es de 3,33, nos va a leer, digamos, un valor, estamos midiendo pico a pico 10, luego sería 5, el valor nominal sería 5, porque siempre se lee la onda de 0 hacia arriba, y el valor RMS se nos queda en 3,3 sobre el máximo. Pero bueno, esto de las medidas es interesante. Y luego tenemos aquí unas medidas muy importantes. Podemos medir la fase, el retraso de una onda sobre la otra, y luego tenemos medidas de potencia. En cuanto a las medidas de potencia, esto es un poco para avanzados, ¿no? Pero tenemos la potencia real, la potencia aparente y la potencia reactiva. El factor de potencia en cc, el factor de onda, o sea, hay una serie de medidas que nosotros normalmente no vamos a entrar en esto, pero las posibilidades de este aparato son muy altas. En cuanto al tiempo, nos puede indicar la frecuencia, vamos a ver con qué frecuencia está trabajando, pues dice que está trabajando exactamente con 4000 Hz. Frecuencia 4000 Hz. Podemos añadir más la anchura del pulso, el tiempo de ciclo, la parte negativa, la parte positiva, podemos medir el periodo, podemos medir el tiempo de subida, el tiempo de bajada, podemos medir muchos parámetros. Pero si entramos en detalle, esto se hace muy largo. Yo creo que lo más importante ya lo hemos visto. Y sobre todo, lo que nos interesa ver muchas veces es el tema de medir, dejar la onda quieta y medir un desfase, por ejemplo. ¿Y cómo medir un desfase? Para medir un desfase, lo primero que vamos a hacer es que desaparezca esto, tocamos aquí en la pantalla y vamos a provocarlo. Entonces, en la caja de prácticas hacemos que entre en juego un condensador y ya tenemos aquí un desfase. Entonces, vamos a medir un desfase. Lo primero que tenemos que saber a la hora de medir un desfase es cuál es, digamos, aquí el tiempo de la onda. Lo vamos a poner en 0. Entonces ya tenemos que esto está en 0. Traemos otra regla
y la onda completa viene hasta aquí, más o menos hasta ahí, que nos tiene que dar unos 250 microsegundos. Bueno, yo he ajustado en 251, pero sabemos que en 4000 hercios justos esto tiene que durar 250 microsegundos. Pero a nosotros lo que nos interesa es cuánto se ha adelantado o se ha retrasado una con respecto de la otra. Volvemos a traer esto a ese punto y nos dice que hay un desfase de 48,2 microsegundos. Entre la de voltaje y la intensidad hay un desfase de 48,2 microsegundos sobre 250. Entonces ahí es donde se aplica una regla de 3. Y se dice, si 250 microsegundos equivalen a 360 grados, 48,2 microsegundos equivalen a X grados. Y así sabemos el ángulo de desfase expresado en grados que ha tenido una onda sobre la otra. Para mover las guías verticales, las del canal A, hay que traerlas las dos a la izquierda. Si movemos las guías verticales del canal B, hay que venir a buscarlas aquí, a la derecha. Y luego tenemos guías horizontales, que las guías horizontales, pues estas serían las del canal A, las del canal A o las del canal B, que las podemos poner, por ejemplo, para saber, aquí vamos a poner una que esté en la línea de 0 y otra para saber a qué altura alcanzan las ondas. Pues nos va a estar dando, pues que tenemos, esta tendría que estar en 0, vamos a ponerla en 0, esta en 0 exacta, para que haga bien las medidas, 3,812 voltios de diferencia entre una y la otra. Este es el manejo de las guías, que las guías a veces también es importante saberlas manejar, porque tenemos guías verticales y guías horizontales. Y aquí en este lado salen las que hacen referencia al canal B y a la izquierda las del canal A. Y creo que por el momento nada más, quedan cosas, pero ya sería para ir perfeccionando y para avanzados. Para capturar una pantalla yo utilizo el recorte y anotaciones o la captura de pantalla completa, a la tecla de captura de pantalla. Y si voy a una captura de pantalla, le doy y elijo como quiero. Si le digo la ventana o una forma libre o un rectángulo, puedo elegir la que quiera, y entonces le digo a la ventana o pantalla completa, por ejemplo, le digo pantalla completa y ya me la ha pasado al portapapeles, la pantalla completa. Puedo recortarlo. El que suelo utilizar para hacer recortes de pantalla no suele ser esto. A ver, vete. Ya. El que suelo utilizar es este, es el recortes. Con el recortes me sale nuevo y yo, por ejemplo, selecciono la zona que quiero. Me sale aquí y ya la guardo donde yo quiera. Y capturo exactamente lo que yo quiera capturar. Yo creo que ya lo estoy haciendo muy largo. Espero que lo aprovechéis y os sirva. A ver si cuando nos reunamos ya lo domináis.